Una iglesia se levanta en una tierra que reclama paz. Es un sueño, la esperanza, una cosecha celestial. Unidos por la verdad, viviendo en su libertad, Espíritu Santo brillará. Somos familias de fe, en Cristo tu casa. Somos familias de fe, un hogar de bendición, refugio de aquellos que vienen a Dios en busca de gracia, consuelo y perdón. Somos familias de fe. Oración por la familia. El Ministerio Internacional Familias de Fe presenta Oración por las familias. Un espacio para alabar, orar y clamar por la familia de Colombia. Padre Santo, te damos infinitas gracias por este nuevo día, Señor, por este nuevo amanecer, por las posibilidades que nos brindas, bendito Dios, en cada momento, desde que podemos abrir nuestros ojos y saber que tú estás allí en medio de nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por nuestros padres. Gracias, Señor, te damos por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestra familia. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido hasta el momento. Señor, te entregamos este día como todos los días de nuestras vidas. No nos cansamos de agradecerte por lo que haces por nosotros. No nos cansamos de agradecerte por lo que hiciste en la cruz, Señor. No nos cansamos de dar gracias por ese amor tan hermoso que nos brindas, por esa gracia inmerecida. Gracias, bendito Dios, porque cada día te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, porque cada día es una nueva misericordia para nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias porque constantemente nos muestras tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque hoy llegamos a viernes. Se está acabando ya este mes. Gracias, Señor, porque hemos podido pasar las pruebas, el desierto. Gracias, Señor, porque en medio de tanta dificultad, tú siempre has estado allí dándonos la mano. Tú siempre nos estás mostrando el camino recto. Gracias, Señor, porque contamos 10 meses del año 2020 y nunca sentimos que nos diste la espalda. Gracias, Señor, porque como ese Padre amoroso, estabas siempre listo y dispuesto a darnos todo, y nosotros muchas veces no nos dábamos cuenta. Perdona, Señor, nuestras actitudes. Que este fin de este mes, el mes de octubre, sea para recordar nuestras malas acciones, pedir perdón a quien necesitamos pedir perdón, abrazar a quien necesitamos abrazar, amar a todos a quienes tú nos pones en el camino. Señor, gracias, porque nuestra alacena estuvo siempre llena, porque sabemos que ya no tenemos que mirar ese
vaso medio vacío, sino que tenemos que mirar el vaso medio lleno. Gracias, bendito Dios, porque tú siempre estabas allí para darnos lo necesario. Estarás y seguirás estando hasta el fin de nuestros días. Gracias, bendito Dios, por este maravilloso día viernes que ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos este devocional para que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, a cada familia de fe. En el nombre poderoso de Jesús te lo entregamos. Amén y amén. Muy buenos días para todos, bendiciones. Qué bueno poder estar en esta presencia, en donde nos apartamos por 20 minutos, 25 minutos a veces. 25 o 20 minutos en donde nos apartamos por un momento de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo, en donde deberíamos apartarnos para poder estar en esa comunión con el Señor. Hoy recordaba, antes de iniciar el devocional, yo siempre pongo en sus manos, en las manos del Señor, lo que quiere que hable, lo que me inspira. Y me acordé de una palabra, una frase que me puso muy triste cuando la escuché a un joven a quien estaba ayudándole con una consejería, a quien Dios puso en mi camino. Y esa frase es muy fuerte. Me dijo: pastor, ¿sabe qué? Dios me mintió. Y desde ese momento, desde ese día, empecé a escudriñar mucho más las Escrituras para poder hacer todo el acompañamiento, el proceso con este joven. Hoy puedo decir, gracias a Dios, que hacía parte de su proceso, hacía parte de lo que el Señor tenía para mostrarle a él. Y bueno, hoy 30 de octubre, este chico ya está en otro nivel, en el nivel que todos queremos estar, avanzando siempre con el Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros, sin decirlo quizá, estamos demostrando como si estuviésemos dando esta palabra? Dios me mintió. ¿Y por qué? Hacía unas preguntas frente a este tema. ¿Por qué Dios podría mentir? Bueno, Él puede hacer lo que quiera, porque es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, pero Él no miente. Pero cuando nosotros creemos que Dios miente, cuando somos nosotros quienes ponemos nuestros anhelos antes que el propósito de Dios. Cuando leemos apartes de la Biblia solamente los versículos que nos conviene, pero no nos damos cuenta que necesitamos real arrepentimiento. Por ejemplo, este chico me decía que Dios le mintió porque él oró por la salud de su mamá, pero Dios no la sanó. Y la palabra de Dios dice, además me la citaba, que debemos orar por los enfermos. Claro, si yo me quedo con ese solo versículo, si hemos conocido personas que decimos, hombre, pero oré por esta persona, por la sanidad de esta persona, Dios entonces me está mintiendo cuando dice en su palabra que podemos orar y serán sanados. Si nos quedamos con ese pedacito de versículo, sí. Pero si realmente contextualizamos, lo que Dios quiere mostrarnos es que es conforme a su propósito. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ese Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, es quien nos permite movilizarnos en ese ambiente espiritual hermoso, que es Dios mismo en nosotros. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dijo Pablo. Nosotros somos espíritu también. Allí habita el Espíritu Santo, el Espíritu maravilloso de Dios. Dios no miente.
problema es que nosotros queremos que Él haga como si fuera nuestro siervo, como si fuera nuestro esclavo. Al contrario, nosotros somos sus siervos, siervos con S, no siervos con C. La diferencia entre el siervo con C y siervo con S es que la C significa el animal, siervo, el animalito, que es como la oveja, parecido. Pero el siervo con S es el que somos tú y yo. Tú, claro, porque estás queriendo caminar conforme al propósito de Dios. Y yo, porque decidí creerle, decidí trabajar para Él en esto que se llama la construcción del reino, en esto que se llama el servicio a los demás. Somos siervos con ese. Dios, a los siervos de Dios, también puede causarles permitir algunos procesos de sus vidas. Recordemos cómo hemos visto pastores que deben sufrir por enfermedad de sus hijos, siervos de Dios que sufren por la muerte de su cónyuge, siervos de Dios que sufren porque uno de sus hijos está descarriado. Hace el año pasado, no sé, como unos 16 meses más o menos, estaba compartiendo con algunos pastores un encuentro maravilloso en Pereira, y uno de los pastores dio un testimonio hermosísimo, y era que su hija, desde muy temprana edad, a los 14 años, decidió irse de la casa. Y él cuenta que todos los domingos sentía un nudo en la garganta para no poder predicar. Decía, ¿cómo voy a predicar si está destruido mi hogar, si no sé dónde está mi hija? Porque además decidió seguir el camino de las drogas. ¿Cómo voy a predicar? Él allí podría haber dicho, Dios me mintió, porque estoy siguiendo sus pasos y al contrario se está destruyendo mi hogar. Si lo vemos con los ojos de nuestra humanidad, posiblemente podemos darle la razón. Y es que la razón mata la fe. Aquí tenemos que caminar por fe. Y entonces él cuenta que después de 8 años más o menos, 8 a los 22 años, regresó pidiendo perdón a su padre, pidiendo perdón a su madre, y con una fe inquebrantable, porque entendió que quien la sostuvo fue Jesucristo en medio de las calles, en Medellín, en donde ella estaba. Hoy le sirve a la iglesia, le sirve al Señor. Hoy esta familia pastoral tiene un testimonio maravilloso. Como este son muchos los testimonios y los pequeños milagros, los pequeños testimonios maravillosos que podemos dar a diario. Pero Dios no miente. El que le miente a Dios somos nosotros. Porque estamos queriendo o le estamos pidiendo que nos dé una buena vida, una vida maravillosa, una mejor vida. Y el Señor mueve todo lo que tiene que mover, las personas necesarias en el momento exacto, la palabra que llega justa en el momento que debe llegar, ese negocio que llega en el momento exacto, pero usted o yo seguimos pensando que ni siquiera nos ha hablado Dios. Y entonces creemos que la palabra no es viva, que la palabra simplemente está allí escrita en unos libros que hacen parte de la Biblia. Dios me mintió. ¿Cuántas veces podemos expresar esta palabra, esta frase, porque simplemente estábamos pidiendo algo que no hacía parte del propósito de Dios con nosotros? Y muchas veces también porque asistimos a la iglesia o porque creemos que tenemos una comunión con Dios, podemos creer que Él nos va a dar todo lo que nos propongamos. Usted puede proponerse muchas cosas, pero el propósito de Dios va por otro lado. Allí el que se está mintiendo es usted. No permita que esta palabra haga mella en su corazón. Al contrario, haga la voluntad de Cristo, haga la voluntad de Dios.
¿Cuál es la voluntad de Cristo? Seguirlo a Él. ¿Para qué? Para ir al Padre. Dios no miente jamás. Su palabra edifica. Su palabra nos da vida. La palabra de Dios jamás miente a sus hijos. Al contrario, la palabra de Dios dignifica. La palabra de Dios nos lleva a un amor constante. La palabra de Dios, escucharlo a Él, observarlo a Él, seguirlo a Él, nos hace ser seres con mayores posibilidades, no tanto financieras, pero sí mayores posibilidades espirituales. ¿Y para qué? Para poder servir, para poder ayudar, para poder seguir construyendo vidas conforme a su propósito. ¿Y cómo logramos sacarnos eso de la cabeza? De que Dios nos mintió. Así como inicié el relato de hoy. ¿Cómo logramos eso? Yo quiero que nos vayamos al pasaje que está en Mateo 22 del 37 al 39. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, dice lo siguiente: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando uno ama al padre y a la madre, usted sabe que su papá no le va a mentir. Usted sabe que si su papá o su mamá le dicen tranquilo, todo va a estar bien, usted deposita toda su confianza en él. Cuando nosotros que somos padres vemos a nuestros hijos pedirnos un favor, nosotros jamás le mentiríamos. Jamás le haríamos daño. Así es nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente, todo siempre pensando en Él y que todo lo que hagamos sea para Él. Este es el primero y grande mandamiento. Sigo en el versículo 38 y finaliza el versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando en nuestro corazón, cuando en nuestras vidas, cuando en nuestro lenguaje solo se vive con la palabra amor y los hechos del amor, cuando solamente estamos caminando en el lenguaje del amor, es donde realmente vamos a ver la bendición del Señor. ¿Tú quieres prosperar? Claro, excelente. ¿Tú quieres avanzar en tu carrera profesional? Si trabajamos desde el lenguaje del amor, nunca, jamás le haríamos daño a una persona para poder escalar. Si tú amas alguna marca de la empresa en donde estás trabajando, pero hablas mal de la otra persona, haces mal con tu lengua, no lo estás amando. Entonces allí dime cuál de las promesas de Dios van a llegar a tu vida. Si no estás amando, si estás dañando con tu lengua viperina. Si nosotros queremos tener unos hijos bendecidos por el Señor, entonces ¿qué hacemos juzgando a los hijos de los demás? Al contrario, en el lenguaje del amor que nos enseña el Señor Jesús, amar a tu prójimo como a ti mismo, deberíamos estar orando por los hijos del prójimo. Allí entonces, si yo no amo a los hijos del prójimo, si lo que hago es mirar la viga en el ojo y no en la paja en nuestro ojo, en mi ojo, dime qué bendición vas a tener. Dime qué promesa de Dios vamos a tener en nuestras vidas si estoy haciendo eso.
el lenguaje del amor, nos lleva a tener una comunión real con Dios. Pero vivir no solamente es de dientes para afuera, vivir en el amor, como el Señor nos lo manda. Como lo podemos leer en Mateo 22 del 37 al 39, amándolo a Él y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios no te mintió, Dios no te está mintiendo. Dios quiere una vida nueva, una vida maravillosa. Dios tiene una mejor vida para cada uno de nosotros, conforme a su propósito y conforme también a nuestro corazón. Entreguémosle este momento al Señor para que sea Él bendiciendo este día y todos los días de nuestras vidas. Señor, gracias. Te doy gracias, Señor, primero porque el joven que inspiró este devocional hoy te ama tanto que yo sé que te va a servir durante toda su vida, porque entendió su propósito, porque entendió el para qué vino a esta vida, a esta tierra, porque entendió que su vida vale mucho y que su familia es lo primero, y que a pesar de las dificultades siempre vas a estar allí. Señor, te doy gracias porque hoy volvemos a entender que el lenguaje del amor es lo que nos va a llevar a tener una vida santa, que el lenguaje del amor aplicado desde lo profundo de nuestro corazón diariamente es lo que realmente va a agradar ese corazón. Porque si hablamos desde el lenguaje del amor, estamos hablando de ti, porque tú eres amor, porque el amor es Dios en nosotros. Gracias, bendito Dios. Que hoy sea un día maravilloso, lleno de mucho amor, perdón, reconciliación. Que hoy sea un día para reflexionar con este pasaje. Señor, te amamos, te glorificamos, te damos gracias. Tú eres nuestro Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores. Permítenos seguir avanzando en tu presencia, conforme a tu propósito. Gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por este devocional, bendito Dios. Hemos orado, clamado, entendido más de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, ámalo con toda tu alma, ámalo con todas tus fuerzas, ámalo con toda tu mente, siempre poniendo nuestros ojos allá, en los ojos de Jesucristo. Un feliz día para todos, los queremos mucho. Recuerden que Dios nos ama, Dios nos bendice. Bendiciones para todos.